Capítulo 23. Este venerable no pudo detenerlo. El hijo menor tembló incontrolablemente, ambas piernas temblaban mientras miraba a su padre. Los ojos del propietario Chen se lanzaron hacia la izquierda y hacia la derecha. Después de un rato, insistió. ¿N? No lo sé. No la reconozco. La cara de Chu Guanin estaba fría como la escarcha. Habló en voz baja. Mentiroso. Tenía una apariencia severa para empezar. Ahora, con las cejas fruncidas y una aura furiosa, se veía aún más cruel, incluso más aterrador que un fantasma malicioso. El propietario Chen inconscientemente dio 2 pasos hacia atrás. De repente, Chu Guanin golpeó el suelo con Tianwen, chispas que brotaban de la vid mientras las hojas volaban en el aire. El propietario Chen rápidamente cayó sobre su trasero. ¿La fragancia Baidie fue realmente creada por su familia? ¿Era el primer matrimonio de tu hijo mayor? ¿Luo Xianxian le suena? ¿Qué tan desvergonzado es en esta edad madura? La boca del propietario Chen se abrió, se cerró, luego se abrió de nuevo, pero no pudo pronunciar una sola palabra al final, ya que su rostro se volvió de ceniciento a escarlata. La joven hija de la familia Chen, que había estado escondida a un lado todo el tiempo, escuchó el nombre de Luo Xianxian e inmediatamente comenzó a llorar. Se tambaleó para arrodillarse ante su madre, sacudiendo ese cuerpo inconsciente. Luo Jieji. Luo Jieji, ¿todo esto lo hiciste tú? Sé que te hicieron daño, que no puedes aceptarlo, pero por favor te ruego que, aunque solo sea por mí, perdona a mi familia. Luo Jieji. Chu Guanin se inclinó, Tianwen en su mano resplandeciendo dorado, y usó su empuñadura para levantar la cara del propietario Chen. Tenía fobia de tocar a la gente que encontraba repugnante, se le pone la piel de gallina. ¿De verdad cree que no puedo saber cuando alguien me está mintiendo? Hablaba fríamente, mirando fijamente el rostro del propietario Chen y viendo el suyo reflejado en esos ojos asustados. De hecho, es una cara desagradable, fría y dura, como una hoja cubierta de escarcha. Y que, yo del cielo nocturno nunca necesitó el afecto de otras personas. Daosang, el pico Sisen te envió, y yo soy el cliente. ¿Cómo pudiste entrometerte en mi negocio privado de esta manera? Yo, Chu Guanin, bien, saldré de tu negocio entonces. Tú puedes morir. Espere. Espera. No puedo. El peligro parpadeó en los ojos entrecerrados de Chu Guanin. No puedo qué. Eres tú. Si alguien como tú fuera un discípulo de mi secta, Chu Guanin acarició a Tianwen, te azotaría y te rompería los huesos aquí mismo. Al oír eso, el propietario Chen finalmente se dio por vencido al tratar de hacerse el tonto. Al ver la actitud viciosa de Chu Guanin, sin un indicio de la compasión que uno esperaría de un cultivador, sus piernas empezaron a temblar involuntariamente y se arrodilló, tirando todo el respeto a sí mismo por la ventana para llorar. Daosang, no teníamos otra elección, no nos podíamos permitir ofender a la hija del gobernador. Nosotros, estábamos tan preocupados que apenas podíamos comer. Daosang extendió la mano para abrazar los muslos de Chu Guanin mientras gemía. La fobia de Chu Guanin se encendió al ver que el propietario Chen estaba a punto de tocarlo. Atrajo la vid de sauce sin pensarlo 2 veces, exclamando con disgusto, no me toques. ¡Ah! El dorso de su mano fue azotado por Tianwen, y aunque no hubo energía espiritual detrás del ataque, el propietario Chen todavía aulló de dolor, gritando, increíble. El cultivador del pico Sisen golpea a la gente común. Tú, cuando Mo Ran, apoyando a los 2 inválidos, entró en la residencia Chen, lo que lo saludó fue el propietario Chen llorando de mala gana cuando se arrodilló en el suelo, señalando a Chu Guanin con un dedo tembloroso, gritando, ¿qué otra secta hace esto? Su pico Sisen tomó la paga y no solo no protegió al cliente, sino que lo atacó. Son así tan descarados. Voy a decirles a todos. Lo anunciaré al mundo. Me aseguraré de que todos sepan sobre la actitud de su secta, Destruiré la reputación de su secta y me aseguraré de que nunca le paguen otro cobre. Chu Guanin gruñó, ¿y qué si tienes dinero? ¿El dinero te permite voltear el bien y el mal, pagar la bondad con crueldad? ¿El dinero te permite hacer lo que quieras, romper todas tus promesas? El hijo menor de la familia Chen habló tímidamente desde el costado. No es como si matáramos a Luo Xianxian, solo la golpeamos un poco y la expulsamos. Ella es la que no quería vivir. No es culpa nuestra que ella no buscara refugio en la nieve, ¿puedes culparnos por eso? No matamos a nadie, no puedes simplemente señalar con el dedo lo que quieras, solo porque eres un gran cultivador.
Sus palabras fueron extremadamente astutas. Técnicamente, los Chen no rompieron ninguna ley, incluso si Chu Guanyin los arrastrara a los tribunales, a lo sumo el funcionario podría reprenderlos por ser crueles y deshonesto, pero ninguno de ellos sería condenado por nada. No maté al tío, pero el tío murió por mi culpa. 2. Bueno, sin duda ustedes se han limpiado a ustedes mismos. La mano de Chu Guanyin, apretada alrededor de la vid de sauce, temblaba de ira. El propietario Chen, esa vieja comadreja, ya había recogido su ingenio de donde estaba disperso por el susto inicial. Tenía miedo de que Chu Guanyin los abandonara sin antes ocuparse del fantasma, pero al pensarlo otra vez, este bárbaro Dao San aún era enviado por el Pico Sisen. Como la secta más importante del reino de cultivo inferior, dado que ya han cobrado la tarifa, definitivamente terminarán el trabajo, eso es de conocimiento general. Una vez que llegó a esta conclusión, dejó de tener tanto miedo. Se aferró a su propio casco con un pequeño corte, lágrimas y mocos mientras gritaba. ¿Limpiado? Nosotros los Chen, nunca hemos hecho nada atroz, ni asesinado ni provocado un incendio. Si esa Luo Xianxian no quisiera vivir, ¿cómo es eso nuestra culpa? Si no exorcizas adecuadamente a este fantasma hoy, iré al Pico Sisen y presentaré una queja sobre ti de inmediato. ¿Quién hace las cosas como ustedes? Si le quitas el dinero a alguien, tienes que resolver sus problemas. Como no entiendes algo tan básico, y, antes de que terminara, Chu Guanyin tomó su propio monedero y lo tiró al suelo ante él sin parpadear. Su pago a la secta, lo he devuelto por completo. En cuanto a quejarse, siéntase libre. Tianwen brillaba intensamente, hojas de sauce afiladas como cuchillos. Cogido por sorpresa, el propietario Chen gritó y chilló, cubriéndose la cabeza y corriendo como una rata, incluso arrastrando a su propia hija para bloquear las puertas en su frenesí. Afortunadamente, Chu Guanyin era un experto en el azote de personas, y Tianwen era uno con su mente. La vid de sauce retrocedió inmediatamente para evitar golpear a la hija Chen antes de dar la vuelta y dirigirse directamente hacia la cara del propietario Chen, con fuertes gritos y salpicaduras de sangre al instante. El propietario Chen no había esperado que Chu Guanyin estuviera tan completamente inmutable en su postura. Su aire de arrogancia se fundió instantáneamente en un charco de barro, asustado mientras huía y aullaba. Espera, detén el látigo. Detén el látigo, Dao San. Dao Zheng estaba hablando sin sentido. Solo tonterías. Ah. Dao San, perdóname. Por favor, te lo ruego, no puedo soportar esto. Dao San, ten piedad, fue nuestra culpa. Fue nuestra culpa. Chu Guanyin ni siquiera lo escuchaba. Su pecho estaba lleno de ira, los ojos de Fénix se estrecharon con dureza mientras Tianwen bailaba en el aire y el propietario Chen rodaba por el suelo con dolor, llorando lamentablemente. Mo Ran se quedó en la puerta, aturdido. Nunca antes había visto a Chu Guanyin azotar a un plebeyo con Tianwen, y tan despiadadamente, como si estuviera azotando a una bestia. La vid de sauce se movía tan rápido que apenas era visible. ¿Qué tipo de desastre fue este? El contratista que golpea al cliente, ya sea en el ámbito de cultivo superior o inferior, destruiría definitivamente la reputación de ese cultivador para siempre. No importa cuán malo sea el genio de Chu Guanyin, o cuánto dejó que su corazón dominara su cabeza, ¿cómo pudo haber llegado tan lejos como para cometer un error tan grande? Esto fue mucho más serio que su robo y libertinaje. La cara de Simei estaba pálida por el asombro. Tiró de Mo Ran preso del pánico, date prisa y detén a Sisun. Mo Ran le entregó a Simei a un inconsciente Chen Yao, es decir, a la apreciada hija de la familia Yao, y dio un paso adelante para agarrar la muñeca de Chu Guanyin, alarmado y aprensivo. Sisun, ¿tú, qué estás haciendo? Chu Guanyin estaba de un humor terrible, frunció el ceño y gritó, suéltame. Sisun, esto va contra las reglas. ¿Necesito que me lo digas? ¿Cuál de las 750 reglas del Pico Sisen no conozco mejor que tú? Suéltame. Mo Ran levantó la voz, entonces ¿por qué no te detienes? Chu Guanyin no tuvo ganas de perder el aliento con él, abruptamente arrebatando su mano. Otro latigazo aterrizó implacablemente sobre el propietario Chen. Sisun, Chu Guanyin gruñó, con los ojos fríos, piérdete. El propietario Chen vio que Mo Ran se veía guapo y amable, definitivamente una buena persona, y se arrastró apresuradamente detrás de Mo Ran y tiró de la esquina de su túnica. Dao San, habla con tu Sisun. Yo, mis viejos huesos, incluso si estaba equivocado, mis viejos huesos no pueden soportar este tipo de golpes. Pero, al contrario de lo que esperaba,
cuando Morran se dio la vuelta y vio su rostro cubierto de mocos y lágrimas, no sintió lástima sino disgusto, alejándose rápidamente con una y murmurando con desdén, «No me toques». El propietario Chen vio que no se podía confiar en este, y su mirada se movió hacia Simei, quien estaba ayudando a Chen Yao a sentarse en una silla no muy lejos. Aferrándose a su último poco de esperanza, se arrastró hacia Simei, llorando y sollozando. «Dao-san, Dao-san, muestra bondad, muestra misericordia, sé que estaba equivocado, fue mi mal, todo mi mal, por favor, te ruego que hables con tu Sisun, me equivoqué, admito mi culpa. Yo haré lo que digan, pero por favor, no me peguen más, soy viejo, mi cuerpo no puede soportarlo, no puedo soportarlo». Lloró lamentablemente, suplicando genuinamente por su vida mientras se arrastraba al lado de Simei y tiraba de su ropa. Simei se llenó de lástima, girándose para implorar a Chu Guanin, «Sisun, ya que el anciano ya sabe que está equivocado, por favor, muestra algo de misericordia y para». Chu Guanin, fuera del camino. «Simei». «Chu Guanin», dijo con dureza, «no me escuchaste». Simei se estremeció de miedo y se apartó del camino. Tianguan arrancó por el aire con un voz, se dirigió directamente al propietario Chen, quien se cubrió la cabeza con ambos brazos y dejó escapar un grito de miedo. El sonido era realmente demasiado lamentable, y Simei no pudo evitar dar un paso al frente, bloqueando el golpe por él. El látigo aterrizó de manera contundente. Simei se movió demasiado rápido, Chu Guanin trató de retirarse, pero ya era demasiado tarde. Las gotas de sangre volaron. Simei en su estado debilitado cayó rápidamente de rodillas por el golpe. Cubrió su delicada mejilla, pero no pudo evitar que la sangre goteara entre sus dedos. Capítulo 24. Este venerable le declara la guerra fría. Por un momento, todos permanecieron en silencio, y solo se oyeron los sollozos del propietario Chen. Simei bajó la cabeza, con la mano cubriendo su mejilla, pero sus ojos se pusieron serios cuando miró a Chu Guanin. «Sisun, por favor, detén esto. Si continúas, el pico Sisen es el que tendrá la culpa». El alma de Morran estaba a punto de salir volando de su boca. Él puede ser un reprobado, pero estaba completamente dedicado a Simei. En esta vida renacida, se había jurado tratar a Simei con cuidado y protegerlo bien, pero solo han pasado un par de días y Simei ya ha sido herido y azotado. ¿Cómo puede ser esto? Ni siquiera tenía en él la posibilidad de ajustar la puntuación con Chu Guanin en este momento, apresurándose al lado de Simei para revisar la herida en su mejilla. Simei dijo suavemente, «Estoy bien. Déjame ver de todos modos». En realidad no es nada. Simei trató de resistirse, pero Morran aún logró retirar su mano cubriendo la herida. Sus pupilas se contrajeron al instante. Era una herida profunda, cruda y sangrienta, que se extendía hasta el cuello, con la sangre aún corriendo. Morran vio rojo. Se mordió el labio y lo miró durante un largo rato antes de voltearse para gritarle a Chu Guanin, «Ya terminaste». Chu Guanin, con el rostro sombrío, guardó silencio. No se disculpó ni se acercó, solo se mantuvo enraizado en el mismo lugar, sosteniendo a Tianguan sin canalizar ninguna energía espiritual. Morran sintió que había innumerables demonios frenéticos en su pecho. ¿Quién podría tolerar que su persona amada, que ya había muerto una vez en una vida pasada, sufriera una y otra vez así? Él y Chu Guanin se miraron fijamente, sin retroceder, sin rendirse. Los ojos de Morran empezaron a inyectarse en sangre. Ha odiado a Chu Guanin durante tantos años, el odio se filtró hasta el fondo de su médula ósea. ¿Por qué esta persona delante de él siempre iba en su contra? Cuando se unió a la secta por primera vez, había hecho algo mal y casi muere en manos de Chu Guanin. Más tarde, cuando Simei resultó herido, Chu Guanin, que solo tenía 3 discípulos en toda su vida, simplemente se puso de pie y observó. Luego, Simei murió, el pico Sisen fue destruido, y Mo Wei-yu se convirtió en el único señor del mundo de la cultivación. Toda persona bajo el sol se arrastraba ante él. Solo Chu Guanin se oponía a él en todo momento, se interponía en su camino de izquierda a derecha, lo apuñalaba en la conciencia, recordándole constantemente de que no importaba lo poderoso que fuera el emperador Tassian Hun, debajo de todo esto, solo era un loco abandonado por todos los que estaban cerca de él. Chu Guanin, en la vida y en la muerte, siempre es él. Los dos seguían vestidos con túnicas de boda a juego, cara a cara, pero era como si el espacio entre ellos estuviera dividido por un abismo abierto. Chu Guanin finalmente apartó a Tianguan. El propietario Chen dejó escapar un gran suspiro de alivio, arrodillándose frente a Simei haciendo una reverencia sin parar. Muy amable,
El buen Señor es verdaderamente un Buda viviente, nuestro Salvador. Gracias por salvar a toda mi familia. Señor, gracias Señor, gracias Señor. Siempre termina así. Él fue quien se encargó del espíritu maligno, pero también fue él quien dio el azote. Chu Guanyin hizo lo que se suponía que tenía que hacer, pero también lo que no se suponía que hiciera, y al final alguien más era el salvador compasivo, y él era el villano. Siempre ha sido así. Estaba malhumorado, ya se había resignado a ello. Él tampoco se arrepintió, habiendo golpeado accidentalmente a su propio discípulo, por supuesto que se sentía mal por eso, pero tenía una cara delgada y no podía levantarse y decir algunas palabras cálidas y amables, así que se alejó y fue a pararse frente a la hija menor de la familia Chen en su lugar. La niña lo miró y, inconscientemente, dio un paso atrás con miedo, temblando. De toda la familia Chen, ella era la única con amabilidad. Chu Guanyin suavizó su tono. Tu madre sufrió una posesión fantasma, y su vida útil se ha reducido en al menos 20 años. Si ella no se arrepiente y continúa siendo inmoral, estará plagada de energía negativa y morirá incluso antes. Cuando se despierte, dile que prepare una tablilla conmemorativa para la señorita Luo con madera de durazno rojo y que reconozca claramente su estado al respecto. Luo Xianxian fue la esposa de Chen Boan. Este hecho que su familia ha mantenido oculto durante años también debe hacerse público para cumplir el deseo de su vida. Hizo una pausa, luego le entregó un libro de escrituras. Además, toda la familia debe arrodillarse y recitar el encantamiento de liberación 3 veces al día para ayudar al alma de la señorita Luo a encontrar la paz y purgar los espíritus que acechan a su familia. Esto debe hacerse durante 10 años sin parar, de lo contrario, la señorita Luo regresará por venganza. La voz de la niña tembló. Sí, gracias, Dao-san. Chu Guanyin se volvió para mirar al propietario Chen y a su hijo, con la mirada aguda como una daga cubierta de nieve. Cuando la señorita Yao se despierte, ustedes dos deben contarle todo y dejar que ella tome su propia decisión. Si tratan de ocultar algo, les arrancaré a ambos la lengua. Estos dos no eran más que cobardes que no se atrevían a ofrecer resistencia ahora que las cosas habían llegado a esto, ambos postrados en el suelo, jurando de arriba y hacia abajo para seguir todas las instrucciones. En cuanto a la fragancia Baidie, fue creada solo por el señor Luo, pero ustedes la reclamaron como su propia fórmula. Saben lo que tienen que hacer, no malgastaré más aliento. Chu Guanyin agitó sus mangas y se marchó. Definitivamente iremos a hacer correcciones en la tienda y aclarar que esta fragancia fue hecha por el señor Luo. Después de que todo fue arreglado, Chu Guanyin le ordenó a Morran llevar a la señorita Yao adentro para sacar el veneno. Aunque Morran tenía odio en su corazón, sabía muy bien que en su juventud era aún más respetuoso que desafiante hacia su Sison, así que permaneció en silencio, apretando la mano de Simei y susurrando: «Ve a tratar tu cara y detener el sangrado. La llevaré dentro». Todavía había un gran personaje rojo de 11 en la habitación del hijo mayor Chen. Todo había sucedido tan rápido que probablemente se olvidaron de tomarlo en cuenta. En este momento, con Chen Boan ya convertido en polvo, parecía extremadamente burlesco. La señorita Yao fue un daño colateral en esta ridícula farsa plagada de avaricia. ¿Qué elegirá ella cuando despierte? Como una persona normal, ella no era tan tenaz como Simei. Chu Guanyin extrajo la sangre envenenada y le dio una pastilla en silencio. Todo el tiempo, Morran se quedó a un lado sosteniendo un recipiente con agua y entregando toallas, pero los dos no se hablaron, ni siquiera se miraron. Cuando se iba, la mirada de Chu Guanyin cruzó la pared con indiferencia antes de darse cuenta repentinamente de algo. Su mirada se desvió para mirar el poema que colgaba de la pared. Las columnas de letras estaban escritas regularmente, limpias y rectas. La tinta no se había secado durante mucho tiempo y los bordes del papel aún no habían comenzado a ponerse amarillos. Lo escrito fue: manos de un tinte delicado, vierten vino dorado. En toda la ciudad es primavera, y ella, el sauce detrás de la muralla del palacio, y el viento del este, lleno de malicia. Trajo fina alegría, y una madeja de penas, años de separación. Mal, 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 primavera tranquila primavera. Somos nosotros, sin razón, los que nos consumimos. Las lágrimas rayan ásperas, manchando la fina seda. Flores de durazno caen, tu habitación junto al estanque, vacía. ¿Qué tan buenos han sido nuestros votos como montañas? Con cartas incluso prohibidas. Y nada, nada, nada. El corazón de Chu Guanyin se sintió repentinamente sofocado. La escritura fue pulcra y cuidadosa. Firmado por Chen Boan,
las 3 letras brillantemente visibles. El joven maestro Chen se casó con la hija de la familia Yao en contra de su voluntad, y solo pudo mantener la miseria en su corazón para él solo. Pasó los últimos días de su vida de pie junto a la ventana, pincel en mano, indefenso, transcribiendo Chai Tou Feng 2, una oda de pérdida y despedidas. No quería quedarse en la residencia de Chen ni un momento más. Ignorando el dolor abrasador en su hombro, se dio la vuelta y se fue. Chu Guanin y Simei resultaron heridos, no eran aptos para regresar al pico Shisen de inmediato, y a Chu Guanin le disgustaba especialmente viajar con espada, por lo que decidieron pasar la noche en una posada, y de esta manera también podían echar un vistazo al templo el día siguiente para garantizar que las cosas fueran debidamente atendidas. A pesar de que los demonios y los cadáveres fueron pulverizados por viento de Chu Guanin, solo fueron sus cuerpos los que fueron destruidos, no sus espíritus. No había nada malo en quedarse unos días para asegurarse de que nada se había escapado para seguir causando problemas. Chu Guanin caminó en silencio, sus 2 discípulos siguieron detrás. Simei parecía haber recordado algo de repente, preguntando, «Ran, la ropa que tú y Sisun están usando, ¿qué sucedió?» Morran se sorprendió antes de recordar que él y Sisun todavía llevaban la túnica de boda. Tenía un miedo mortal de que Simei pudiera malinterpretar, y se apresuró a quitárselo. Esto, la ilusión de antes, no lo pienses demasiado. Yo, a mitad de sus palabras, miró de nuevo y se dio cuenta de que, dado que Simei también había sido arrastrado a través de la boda de fantasmas, él también llevaba una túnica de boda. Era solo que tenía un diseño diferente y no se veía demasiado reconocible debido a los rasgones y lágrimas. Pero no importa que, todavía era una túnica de boda. De pie junto a Simei de esta manera, podía imaginar que era Simei cuyas manos retenía entonces en la ilusión de la maestra fantasma, con quien se inclinaba, con quien compartía el vino. Ya no quería quitárselo, mirando a Simei aturdido. Simei sonrió cálidamente. «¿Qué es?» «No terminaste tu oración», Morran murmuró. «No es nada». Chu Guanin estaba unos pasos por delante de ellos, sin saber cuánto escuchaba, pero se detuvo y se dio la vuelta. El cielo empezaba a iluminarse. Después de una noche de conmoción, la primera luz del amanecer emergió del horizonte, el sol carmesí como un corazón desgarrado y sangrante saliendo del abismo de la oscuridad, pintando los cielos con espléndidos colores. Chu Guanin se puso de pie, retroiluminado, mientras el final de la larga noche se iluminaba, mientras el sol naciente iluminaba las nubes. Se quedó de lado, con túnicas de boda rojas como la sangre, el sol naciente arrojaba un halo dorado detrás de él, difuminando la expresión de su rostro. De repente, la energía espiritual surgió, rompiendo las túnicas de boda en pedazos. Fragmentos de rojo revoloteaban como tantos pétalos de flores saitán que se marchitan. El viento se elevó, dispersando las piezas por todas partes. Las túnicas blancas debajo fluían en el viento junto con su cabello negro como la tinta. Sangre en su hombro, piezas de tela en el viento. La mancha de sangre en la que resultó herido al proteger a Morran era aún más vívida y conspicua en esas túnicas blancas. Pasó un largo rato antes de que Chu Guanin se burlara con frialdad, como en ridículo. «Mo Weiyu, ¿qué hay entre tú y yo para ser malentendido?» Llamó a Morran Mo Weiyu cada vez que estaba enojado, frío y sin distante, una forma distante de dirección educada sin un toque de calidez. Morran se atragantó, con la guardia baja no tuvo nada que decir. Chu Guanin se dio la vuelta y se alejó. A esa hora no había nadie, caminaba solo, ya que la tierra y el cielo parecían difuminarse. Su expresión áspera y burlona se derrumbó tan pronto como llegó a la habitación de la posada y cerró la puerta. Chu Guanin apretó los dientes, con una expresión de dolor en su rostro mientras levantaba una mano para tocar su hombro. Las garras de la maestra fantasma eran una especie de cuerpo celeste, no menos que Tianwen, ambas armas extremadamente poderosas. Su hombro entero estaba desgarrado, pero no había tiempo para cuidarlo durante el ataque. A estas alturas, ya se había extendido y comenzó a infectarse, el dolor era insoportable. De pie en la habitación, Chu Guanin exhaló lentamente y trató de quitarse las túnicas, pero la tela se pegó a su piel donde la sangre ya se había secado, y el tirón envió rayos de dolor a través de su cuerpo. La habitación de Morran estaba justo al lado. La posada apenas estaba insonorizada, y no quería que nadie lo supiera, así que se mordió el labio y arrancó la tela con un movimiento despiadado. NNGH. Chu Guanin dejó escapar un gruñido ahogado, luego lo soltó lentamente, sangre en sus dientes y labios donde había mordido demasiado fuerte. Jadeó para respirar, la cara completamente desprovista de color, el cuerpo cubierto de sudor frío. Bajo sus largas pestañas,
temblando ligeramente mientras miraba hacia abajo para absorber el daño. No estaba tan mal, aún manejables. Sosteniéndose de la mesa para apoyarse, se sentó lentamente en la silla. Poco a poco, soportando el dolor, usó el agua y la toalla que el sirviente de la posada trajo para limpiar la herida con su mano ilesa. Luego, usando un cuchillo afilado, cortó la carne muerta. Después de eso, aplicó el ungüento que hizo Madame Wang, y finalmente, lentamente, con dificultad, envolvió las vendas alrededor de su hombro solo. No estaba acostumbrado a mostrar debilidad frente a los demás. Había pasado por este tipo de dolor muchas veces antes, y cada vez lo había superado por su cuenta. Un animal herido encontrará un lugar para esconderse y lamer sus heridas. A veces sentía que no era diferente de esas bestias, y que esta existencia solitaria probablemente continuará en el futuro también. Sabía que era desagradable, por lo que no quería rogar lastimosamente por la ayuda de nadie. Tenía su propia idea inefable de dignidad, pero cuando se quitó la túnica, una bolsa de brocado había caído al suelo. El satén rojo estaba bordado con flores de árbol de seda. Sus dedos temblaron por el dolor mientras lo abría lentamente. Dentro había 2 mechones de pelo atados juntos, de él y de Morran. La mente de Chu Guanin se quedó en blanco por un momento. Quería sujetar la bolsa a la llama de la vela y quemarla junto con su contenido ridículo. Pero no pudo soportar hacerlo al final. Atar el cabello para convertirse en marido y mujer, el amor conyugal nunca debe dudarse. Casi podía oír las risitas tranquilas del niño dorado y de la doncella de jade. Era consciente de las palpitaciones profundas en su propio corazón, y se odiaba aún más por ello. Apretó la bolsa suave con fuerza en su mano y lentamente cerró los ojos. No podía aceptar estos pensamientos que tenía hacia Morran. Solo deseaba poder extraer su propio corazón y eliminar los despreciables pensamientos internos, desgarrar y arrojar. ¿Dónde estaba su decencia, su propiedad? ¿Era Mo Wei-yu alguien en quien debería pensar? ¿Qué clase de maestro era él? Verdaderamente peor que una bestia. Toc, toc, toc. Los golpes vinieron de la puerta de repente. Chu Guanin, en medio de reprenderse, se sobresaltó, abriendo los ojos de par en par mientras metía apresuradamente la bolsa de brocado en su manga. Su rostro se posó de nuevo en una expresión de mal humor. ¿Quién es? Sisun, soy yo. La voz de Morran vino desde afuera, y los latidos del corazón de Chu Guanin se aceleraron un poco. ¿Puedo entrar? Notas. Poema del poeta de la dinastía Sun Luyu, quien fue obligado por su madre a abandonar a su esposa. Capítulo 25. Este venerable realmente no puede soportarlo. Chu Guanin permaneció en silencio por un largo rato, con la cara llena de pesimismo y pesadumbre. Las palabras vete al infierno se atascaron en su garganta todo el tiempo antes de salir a regañadientes como entra al infierno al final. ¿Tu puerta no está cerrada con llave? Morran intentaba reconciliarse con él después de un día entero de guerra fría, así que abrió la puerta y entró actuando como si nada estuviera mal. Chu Guanin lo miró sin ninguna expresión desde donde estaba sentado junto a la mesa. Hablando con el corazón, Morran realmente fue agradable de ver, iluminando toda la habitación con su sola presencia. La firme piel del joven casi parecía brillar, y las comisuras de los labios tenían una curva natural, de modo que parecía que estaba sonriendo incluso con una expresión neutral. Chu Guanin mantuvo su compostura firmemente bajo control mientras alejaba su mirada de Morran y bajaba sus largas pestañas, levantando una mano para apagar el palo de incienso sobre la mesa antes de preguntar impasiblemente, ¿qué estás haciendo aquí? Vine para verificar tu herida. Morran tosió ligeramente, luego su mirada se posó en el hombro de Chu Guanin y se detuvo. ¿Ya la has tratado? Chu Guanin dijo suavemente, MN. Morran se quedó sin habla. Es cierto que tenía rencor contra Chu Guanin, y también estaba enojado con él por lastimar a Simei. Pero una vez que se había calmado, no era como si Morran no tuviera ninguna conciencia en absoluto. El odio era una cosa, pero no había olvidado cómo se lastimó el hombro de Chu Guanin. Dentro de ese sofocante ataúd, Chu Guanin lo había abrazado con fuerza en sus brazos, usando su propio cuerpo para bloquear las garras de la maestra fantasma, negándose a soltarlo incluso cuando todo su cuerpo temblaba por el dolor. Morran definitivamente detestaba a Chu Guanin, pero aparte de la aversión, por alguna razón, siempre hubo otros sentimientos complicados mezclados también. Era una persona tosca que no recibió ninguna educación en su niñez. A pesar de que estudió y lo compensó un poco más tarde, aún le costaba mucho entender algunos de los asuntos más delicados, especialmente los relacionados con las emociones. Por ejemplo,
cuando se trataba de Chu Guanin, Morran se había rascado la cabeza y lo había reflexionado durante mucho tiempo, pero simplemente no podía descubrir qué era esta emoción. Solo reconoció las emociones simples: gusto, disgusto, odio, feliz, infeliz. Pero varias emociones mezcladas dieron al brillante y poderoso emperador Taxianjun vértigo, lo hacía ver estrellas. No lo entiende, no tiene sentido. ¿Qué es esto? Sálvame, de mi mente. Así que Morran simplemente no se molestó en pensar en eso por más tiempo. No le importaba desperdiciar ese tipo de energía en nadie más que en Simei. Internamente, puso el incidente anterior en la cuenta de Chu Guanin y conspiró secretamente para devolverle el doble cuando tuviera la oportunidad de resolver el puntaje. Pero al mismo tiempo, también se sentía culpable. Luchó consigo mismo internamente antes de finalmente llamar a la puerta de Chu Guanin. Él no quería estar en deuda. Pero Chu Guanin era aún más testarudo de lo que había pensado. Morran se quedó mirando el montón de vendas manchadas de sangre en la mesa, el agua de color carmesí en el tazón del lavabo y el cuchillo que había sido arrojado casualmente a un lado, con trozos de carne ensangrentada todavía pegados a la punta. Sintió que le dolía la cabeza. ¿Cómo se las arregló para tratar su propia lesión? Realmente cortó sin pestañear la carne muerta alrededor de su herida con su propia mano, así de simple. El cuero cabelludo de Morran se sentía entumecido solo de pensarlo. ¿Este tipo era incluso humano? Simei había gemido suavemente por el dolor con lágrimas en sus ojos cuando Morran estaba limpiando su herida justo ahora. A pesar de lo mucho que no le gustaba Chu Guanin, no pudo evitar inclinarse mentalmente ante él. El anciano Yuen era, de hecho, el jefe de la mierda. Impresionante, realmente impresionante. Morran se quedó allí por un momento, luego rompió el silencio primero. Tosió ligeramente 2 veces, tocó el suelo y murmuró torpemente. Antes, en la residencia de los Chen, lo siento, Sisun. Chu Guanin no dijo nada. Morran le echó un vistazo. No debía haberte gritado. Chu Guanin siguió ignorándolo, una cara de indiferencia como siempre. Nunca lo diría, pero en el fondo, se sintió injusto. Morran se acercó. Solo de cerca vio que Chu Guanin había hecho un lío con el vendaje, la gasa envuelta alrededor de su hombro como si estuviera atando un cangrejo. Entonces, otra vez, ¿qué esperaba de alguien que ni siquiera sabía cómo lavar la ropa? Suspirando, Morran dijo: Sisun, no te enojes más. ¿Cuál de tus globos oculares me vio enojado? Chu Guanin respondió furioso. Morran, después de un tiempo. Sisun, así no es como se venda. Otra respuesta agria. ¿Crees que sabes más que yo? Morran levantó la mano, queriendo rehacer los vendajes de Chu Guanin, luego miró su expresión y vaciló, calculando la probabilidad de recibir una bofetada en la cara por atreverse a tocarlo era bastante alta. La mano bajó, luego la levantó. Esto se repitió varias veces. Chu Guanin se irritó y le lanzó una mirada de reojo. ¿Qué? ¿Quieres golpearme o algo así? Él realmente quería golpearlo, pero no ahora. Morran sonrió con exasperación y de repente extendió la mano para presionar su mano contra el hombro de Chu Guanin, escatimando las consecuencias. Aparecieron hoyuelos en sus mejillas. Sisun, aquí, te ayudaré a rehacer los vendajes. Chu Guanin originalmente quería negarse, pero los cálidos dedos de Morran ya estaban sobre él y su boca estaba repentinamente seca. Sus labios se movieron ligeramente pero al final no dijo nada y solo dejó que Morran hiciera lo que quisiera. La gasa se desenvolvió capa por capa, ya empapada de sangre, hasta que los 5 agujeros escalofriantes fueron revelados. Solo con verlo lo hizo estremecerse. El daño fue mucho peor que el corte en la cara de Simei. Morran se quedó un rato mirando, y luego, por alguna razón que incluso él mismo no entendió, preguntó en voz baja: ¿te duele? Chu Guanin, con las pestañas largas colgando bajo, solo dijo suavemente: no mucho. Morran, seré amable. Chu Guanin no sabía en qué estaba pensando, pero los lóbulos de sus orejas se pusieron un poco rojos y se enojó de sí mismo otra vez, pensando que debía estar perdiendo la cabeza por tener pensamientos tan absurdos. Así que su expresión se volvió aún más rígida, su estado de ánimo empeoró y murmuró secamente: como quieras. La llama de la vela crepitaba. Por su tenue luz amarilla, Morran pudo ver que el bálsamo medicinal ni siquiera se había aplicado en algunos lugares. Estaba realmente sin palabras. Debe ser por algún tipo de milagro que Chu Guanin logró vivir hasta el día de hoy. Sisun, ¿qué pasó en la residencia de los Chen hoy? ¿Por qué los golpeaste? Preguntó mientras aplicaba el ungüento. Chu Guanin se quedó en silencio por un momento antes de responder. Estaba enojado. Eso es todo. Morran, ¿qué te hizo enojar tanto?
Chu Guanin no tenía ganas de molestarse con un menor en este momento, así que le contó brevemente a Morran sobre Luo Xianxian. Morran sacudió la cabeza cuando terminó de contar. Eso fue una tontería de tu parte. Algo como esto, no importa cuánto te enoje, todavía no deberías haber reaccionado así. Si fuera yo, solo inventaría algunas cosas, fingiría el exorcismo, luego me sacudiría las manos y me iría, dejando que las cosas sigan su curso. Tienes que adaptarte a la situación a veces. Mírate, has hecho un gran lío con un desgraciado despreciable, e incluso golpeaste accidentalmente a Simei. Morran se detuvo a medio camino de la oración. Se calló y miró a Chu Guanin. Estaba demasiado concentrado en hacer el vendaje y se olvidó de sí mismo por un momento, y había hablado sin saberlo con Chu Guanin en el tono imprudente de su yo de 32 años. Chu Guanin también lo había notado claramente. Miraba fríamente a Morran por las esquinas de sus ojos. Solo la mirada transmitía esa línea familiar: te mataré a golpes. Todavía estaba luchando para pensar en una excusa cuando Chu Guanin habló primero. Dijo impasible: ¿crees que quería golpear a Simin Jing? Tan pronto como se mencionó a Simei, la razón dejó el cerebro de Morran y la voluntad se hizo cargo. Incluso su tono se volvió irritable. No fue así. Chu Guanin también lamentó el golpe, pero su rostro era delgado y estaba mortificado por eso, así que frunció el ceño y no dijo nada. Chu Guanin era testarudo, Morran estaba enamorado y chispas volaban donde sus miradas chocaban en el aire. La atmósfera que solo se había aliviado un poco una vez más se convirtió en un callejón sin salida. Morran dijo: no es como si Simei haya hecho algo malo. Sisun, ¿no puedes al menos disculparte por haberlo lastimado accidentalmente? Los ojos de Chu Guanin se estrecharon peligrosamente. ¿Me estás interrogando? No. Morran hizo una pausa. Estoy molesto porque él fue herido injustamente, pero Sisun ni siquiera lo lamentó. Bajo la luz de las velas, el joven apuesto terminó de curar las heridas de Chu Guanin y ató cuidadosamente un nudo. La escena todavía parecía algo tierna como lo había sido hace un momento, pero ambos estados de ánimo ya eran muy diferentes. Especialmente para Chu Guanin, era como si un frasco entero de vinagre se hubiera derramado dentro de su pecho. El sabor amargo de los celos se hinchaba sin parar, metiéndose debajo de su piel. ¿Lo siento? ¿Cómo escribes lo siento? Alguien por favor enséñele. Morran continuó. Tomará al menos medio año para que ese corte en su cara se desvanezca, pero antes, cuando lo estaba ayudando a aplicar la medicina, él todavía dijo que no debía culparte. Sisun, es cierto que no te culpa, pero aún así, ¿realmente crees que estás en lo correcto? Sus palabras solo agregaron combustible al fuego. Chu Guanin intentó y no pudo soportarlo. Gruñó en voz baja: vete al infierno, Morran. Chu Guanin espetó: fuera. Morran fue expulsado, la puerta se cerró de golpe en su cara y casi en sus dedos. Morran alzó el cuello. Mira esto, solo mira. ¿Cuál es su problema? Es solo una disculpa. Esa cara de él es preciosa. ¿Qué tan difícil es simplemente pedir perdón? Incluso este venerable emperador Taxianjun supo disculparse, pero el simple inmortal Beidou tiene que lanzar un ataque sibilante sin ninguna razón. No es de extrañar que nadie lo quiera a pesar de su hermoso rostro. Un maldito desperdicio es lo que es. Va a estar soltero de por vida, le queda bien. Ya que Chu Guanin cerró la puerta en su cara y no le prestó atención, el alto y poderoso Taxianjun, el emperador del reino humano, obviamente no solo rodaría fuera de la puerta como un perro desvergonzado. Era extremadamente persistente, se aferraba como un caramelo pegajoso e imposible de arrancar, pero a quien se aferraba era a Simei, no a Sisun. No podía importarle menos, e inmediatamente se fue para ir a hacer compañía a Simei. ¿Ya volviste? El bello Simei, estaba acostado descansando cuando Morran entró. Se detuvo antes de sentarse, con un largo cabello negro que caía sobre su cuerpo. ¿Cómo está Sisun? Está bien, y también su temperamento. Simei. Morran levantó una silla y la colocó a horcajadas hacia atrás, con las manos apoyadas en su espalda, con una sonrisa perezosa jugando en sus labios mientras observaba a Simei con su largo y suave cabello suelto. Simei dijo: tal vez debería ir a verlo después de todo. No te hagas eso a ti mismo. Morran puso los ojos en blanco. Está lanzando un ataque en este momento. ¿Lo hiciste enojar de nuevo? ¿Incluso necesita a alguien que lo haga enojar? Incluso puede enojarse consigo mismo. El tipo probablemente está hecho de madera, se incendia con la menor chispa. Simei negó con la cabeza.
atrapado entre la risa y el llanto. Morran dijo, vuelve a descansar, voy a bajar y pediré prestada la cocina para cocinar algo para ustedes. Simei, ¿vas a tener tantos problemas? ¿También estuviste despierto toda la noche? ¿No deberías dormir? Jaja, estoy bien despierto. Morran se rió, pero si no quieres que me vaya todavía, ¿puedo hacerte compañía hasta que te duermas? Simei agitó apresuradamente una mano y dijo suavemente, no es necesario, no podré dormir contigo aquí observando. También deberías intentar descansar un poco, no te sobreesfuerces. Morran estaba un poco abatido, la sonrisa en sus labios se puso un poco rígida. Simei fue amable con él, pero siempre parecía mantener una cierta distancia indiscernible. Estaba justo frente a él, pero también era como la ilusión de la luna en el espejo, la flor reflejada en el agua, a la vista pero inalcanzable. Está bien. Hizo lo mejor que pudo para animarse, forzando la sonrisa en su rostro. Morran tenía una sonrisa radiante, y era tonto hasta el punto de ser lindo cuando no era travieso. Solo llámame si necesitas algo, estaré justo al lado o abajo. Morran levantó una mano, deseando acariciarle el cabello, pero logró contenerse y volvió la mano para rascarse la cabeza. Me voy entonces. Una vez afuera, Morran no pudo resistir un estornudo. Él suspiró. La ciudad Kai-10 se especializaba en la producción de fragancias y los inciensos de todo tipo eran bastante baratos, por lo que la posada no era tacaña. Una barra larga de incienso especial se quemó en cada habitación, una para mantener alejados a los espíritus malignos, 2 para eliminar la humedad y 3 para hacer que las habitaciones olieran bien. El olor a incienso hizo que Morran se sintiera incómodo, pero a Simei le gustó, así que lo soportó. En la planta baja, Morran se dirigió al posadero y deslizó un lingote de plata, con los ojos entrecerrados en una sonrisa. Oye, posadero, hazme un favor. Al ver el lingote de plata, la sonrisa del posadero fue aún más cortés. ¿Qué necesita el buen señor? Morran dijo, no veo a mucha gente aquí para desayunar. De todos modos, ¿puedo molestarte para que rechaces a los otros huéspedes y me prestes la cocina por la mañana? ¿Cuántos cobres valía el desayuno? Incluso la mitad de un mes de desayunos no puede ganar un solo lingote de plata. El posadero estuvo de acuerdo con entusiasmo, sonrió mientras conducía a Mowei-yu, todavía arrogante, a la cocina de la posada. ¿Qué va a cocinar el señor? ¿Por qué no lo hace nuestro cocinero? Él es realmente bueno. No es necesario. Morran sonrió. ¿Has oído hablar del Salón Suiyu 2, en Xiangtan 3? Ah, la famosa casa de entretenimiento que se quemó hace poco más de un año. Morran, MHM. El posadero echó un vistazo afuera para asegurarse de que su esposa estaba ocupada trabajando y no escuchando antes de sonreír. ¿Quién no ha oído hablar de ese lugar? Fue el teatro más famoso del río Xiang, e incluso produjo una cantante estrella, conocida en todo el mundo. Lástima que esté tan lejos, o me gustaría escucharla tocar también. Morran se rió. Bien, gracias por el cumplido, en su nombre. ¿En su nombre? ¿En su nombre? El posadero estaba desconcertado. ¿La conoces o algo? Morran respondió, más que solo conocerla. Wow, no lo habría sabido solo con mirarte, ¿eh? Pero pueden los cultivadores incluso, Morran lo interrumpió con una carcajada. Además de la cantante estrella, ¿sabes algo más? Escuché que la comida allí también era inigualable. Los labios de Morran se curvaron en una alegre sonrisa cuando levantó el cuchillo de la cocina con un aire de familiaridad. Antes de ser cultivador, trabajé como asistente en la cocina del Salón Suiyu durante muchos años. ¿Quién crees que cocina mejor, tu cocinero o yo? El posadero estaba aún más sorprendido, tropezando con sus palabras. El buen señor es verdaderamente. Él siguió murmurando verdaderamente pero no pudo encontrar la palabra. Morran lo miró por el rabillo del ojo, con una sonrisa engreída en su rostro con un aire de pereza seguro de sí mismo. Está bien, entonces vete, este venerable cocinero se pondrá a trabajar. El posadero no tenía idea de que en ese momento estaba hablando con el ex señor de la oscuridad, e imploró descaradamente. Hace mucho que escuché sobre las delicias del Salón Suiyu. Quizás cuando haya terminado el buen señor, ¿podría a este humilde permitirle probar un poco? Pensó que era una pequeña petición, y que Morran definitivamente estaría de acuerdo. ¿Quién sabía que los ojos de Morran se entrecerrarían en una sonrisa pícara? ¿Quieres probarlo? Sigue soñando. Morran hizo un HMPH con un aire de arrogancia, murmurando. ¿Pensaste que este venerable iba a cocinar para cualquiera?
Esto es para Simei, si no es para él, este venerable ni siquiera se metería en la cocina. Escogió un rábano y comenzó a cortarlo mientras murmuraba para sí mismo. El posadero fue derribado, y solo pudo pararse torpemente a un lado frotándose las manos y sonriendo de manera apacible por un rato antes de alejarse silenciosamente. También murmuró para sí mismo por dentro. ¿Qué fue todo eso de este venerable? El chico es tan joven, que probablemente ni siquiera ha formado un núcleo dorado todavía. Escúchalo divagando, chimei esto chimei aquello, pero no había ni una sola chica en su grupo hoy. El posadero puso los ojos en blanco. Debe estar loco, y no solo un poco. Morran se ocupó de la cocina durante 4 horas enteras. Era casi mediodía antes de que terminara. Corrió escaleras arriba expectante para despertar a Simei. Sus pasos se ralentizaron cuando pasó frente a la habitación de Chu Guanin. Si él lo llama a comer también, pensando en el mal genio de Chu Guanin, Morran frunció el ceño con disgusto. No, solo hizo un poco de todos modos, nada para él. Notas. 1. Simeiren, belleza, un juego de palabras sobre el nombre de Simei.